Cuando las llamas consumían la casa, Diego, de solo 8 años, no dudó ni un segundo. Corrió hacia la habitación de su hermana bebé, la tomó en sus brazos y saltó por la ventana del segundo piso. Los bomberos dijeron que era un milagro que ambos hubieran sobrevivido. Pero cuando revisaron las cenizas de la casa, encontraron algo que cambió para siempre la vida de estos dos niños. Era una noche fría de diciembre en el barrio de Vallecas, Madrid, cuando Diego Ruiz despertó por el olor a humo. A sus 8 años, ya había desarrollado un instinto protector que lo convertía en el hermano mayor más responsable que cualquiera pudiera imaginar. Su hermana pequeña, Sofía, de apenas 10 meses, dormía en la habitación contigua, y Diego siempre tenía el sueño ligero por si ella lo necesitaba. La casa donde vivían con sus padres, Carmen y Roberto, era una construcción antigua de 2 pisos que habían heredado de la abuela de Carmen. Las instalaciones eléctricas nunca habían sido renovadas completamente, y esa noche, un cortocircuito en la cocina había iniciado un fuego que se extendía rápidamente por toda la planta baja. Diego se incorporó en su cama, confundido por el olor acre que llenaba sus fosas nasales. Al principio pensó que alguien estaba cocinando algo que se había quemado, pero cuando vio el resplandor naranja que se filtraba por debajo de su puerta, supo que algo estaba terriblemente mal. «Mamá, papá», gritó, corriendo hacia la habitación de sus padres, pero cuando abrió la puerta, encontró la cama vacía. Carmen y Roberto habían salido esa noche por primera vez en meses, dejando a Diego a cargo de cuidar a su hermana pequeña. La niñera que debía haber venido había cancelado a última hora por enfermedad, y Diego había insistido en que él podía cuidar de Sofía. «Soy lo suficientemente grande», había argumentado con sus padres. «Sé cómo preparar su biberón, sé cómo cambiar sus pañales, y prometo que no saldré de casa ni abriré la puerta a nadie». Carmen había dudado, pero Roberto había estado de acuerdo. «Es solo por 3 horas», había dicho. «Diego es muy maduro para su edad, y Sofía estará durmiendo la mayor parte del tiempo». Ahora, con el humo comenzando a llenar el segundo piso, Diego se dio cuenta de que era responsable no solo de su propia seguridad, sino de la vida de su hermana pequeña. El pánico se apoderó de él por un momento. Era solo un niño de 8 años, ¿cómo podía enfrentar un incendio? Pero entonces escuchó el llanto de Sofía desde su habitación, y todos sus miedos se desvanecieron, reemplazados por una determinación feroz. Corrió hacia la habitación de su hermana, donde el humo ya comenzaba a filtrarse. Sofía estaba despierta en su cuna, llorando y tosiendo por el humo. Diego la tomó en sus brazos, envolviendo su pequeño cuerpo con la manta que siempre llevaba consigo. «Tranquila, hermanita», le susurró, aunque su propia voz temblaba. «Diego está aquí, no voy a dejar que te pase nada». Intentó dirigirse hacia la escalera, pero cuando abrió la puerta del pasillo, una pared de humo negro y calor intenso lo golpeó. Las llamas ya habían llegado al segundo piso, bloqueando completamente la escalera principal. Diego retrocedió, cerrando la puerta y buscando desesperadamente otra salida. La ventana era la única opción, pero estaban en el segundo piso. Era una caída de al menos 4 metros hasta el pequeño jardín trasero. Con Sofía aún en sus brazos, Diego se acercó a la ventana y la abrió. El aire fresco de la noche le golpeó la cara, pero también pudo ver la magnitud del incendio. Las llamas ya salían por las ventanas de la planta baja, y podía escuchar el sonido de la madera crujiendo mientras la estructura de la casa comenzaba a ceder. «¡Ayuda!», gritó hacia la calle, esperando que alguien lo escuchara. «¡Fuego! Hay niños aquí», pero era tarde en la noche, y el barrio estaba tranquilo. No veía a nadie en la calle, y no sabía cuánto tiempo más tendrían antes de que el fuego llegara a la habitación donde estaban. Diego miró hacia abajo, evaluando la caída. El jardín trasero tenía un pequeño césped, pero también había algunas plantas con espinas y una cerca de metal. Si saltaba y calculaba mal, ambos podrían resultar gravemente heridos o incluso morir. Pero si se quedaban, morirían con certeza. En ese momento,
Diego tomó una decisión que demostraría una madurez y un valor extraordinarios para un niño de su edad. Quitó la manta de Sofía y la extendió sobre las plantas espinosas debajo de la ventana, creando una superficie más suave para el aterrizaje. «Perdóname, hermanita», le susurró a Sofía, besando su frente. «Esto va a asustar un poco, pero vamos a estar bien. Te lo prometo». Sofía había dejado de llorar, como si entendiera la gravedad de la situación. Sus grandes ojos marrones miraban a Diego con una confianza absoluta que le partía el corazón y le daba fuerzas al mismo tiempo. Diego se sentó en el alféizar de la ventana, sosteniendo a Sofía contra su pecho. Podía sentir el calor de las llamas acercándose por detrás, y sabía que no tenía más tiempo. «1», contó en voz alta, respirando profundamente. «2», su voz temblaba, pero su determinación era inquebrantable. 3. Diego saltó. El tiempo pareció ralentizarse mientras caían. Diego giró su cuerpo para que él absorbiera el impacto, protegiendo a Sofía con su propio cuerpo. Sintió como si estuvieran cayendo durante una eternidad, pero en realidad fueron solo unos segundos. El impacto fue brutal. Diego sintió una explosión de dolor en su brazo izquierdo y en su costado, pero lo primero que hizo fue verificar que Sofía estuviera bien. La bebé había llorado al principio por el susto, pero no parecía tener heridas graves. «Están bien», gritó una voz desde la calle. «He llamado a los bomberos». Era el señor González, el vecino de al lado, que había escuchado los gritos de Diego y había salido a investigar. Corrió hacia ellos, ayudando a Diego a levantarse y tomando a Sofía en sus brazos. «Eres muy valiente, muchacho», le dijo, con lágrimas en los ojos. «Muy valiente». Los bomberos llegaron 10 minutos después, seguidos por una ambulancia. Para entonces, las llamas habían consumido la mayor parte de la casa, y la habitación desde donde Diego había saltado era una bola de fuego. «Si hubieras esperado 5 minutos más», le dijo el jefe de bomberos a Diego mientras los paramédicos revisaban sus heridas, no habrían sobrevivido. Diego tenía el brazo izquierdo fracturado y varias quemaduras menores, pero estaba vivo. Sofía había salido prácticamente ilesa, con solo algunas marcas menores por el humo. Carmen y Roberto llegaron al hospital 1 hora después de recibir la llamada que cambiaría sus vidas. Encontraron a Diego en una cama de hospital, con el brazo enyesado, pero despierto y alerta. Sofía dormía tranquilamente en una cuna al lado de su cama. «Mijo», lloró Carmen, abrazando a Diego con cuidado para no lastimar sus heridas. «Mi niño valiente, ¿cómo pudiste hacer algo tan arriesgado?» «Tenía que salvar a Sofía», respondió Diego simplemente. «Es mi hermanita, no podía dejar que le pasara nada». Roberto se quedó sin palabras, mirando a su hijo de 8 años que había demostrado más valor y responsabilidad que muchos adultos en situaciones similares. Pero mientras la familia se reunía en el hospital, los investigadores de incendios estaban revisando los restos de la casa, buscando pistas sobre cómo había comenzado el fuego. Lo que encontraron los dejó perplejos. En el sótano de la casa, que había sido menos afectado por el incendio, encontraron una caja metálica que había sobrevivido al fuego. Dentro de la caja había documentos, fotografías y un diario que revelaba un secreto que la familia Ruiz había guardado durante años. El diario pertenecía a Diego, y las entradas mostraban que el niño había estado documentando algo que los adultos no habían notado. Durante meses, Diego había estado escribiendo sobre cómo cuidaba de Sofía, pero no solo de las maneras obvias que todos podían ver. 15 de octubre, decía una entrada. Hoy papá olvidó darle su medicina a Sofía otra vez. Tuve que recordárselo. Mamá estaba muy triste hoy, se quedó en la cama hasta muy tarde. Le di el desayuno a Sofía y la cambié. 22 de octubre, continuaba otra entrada. Papá llegó muy tarde anoche y olía raro. Mamá lloró mucho. Sofía tuvo fiebre, pero ellos no se dieron cuenta. Puse un paño frío en su frente como me enseñó la abuela antes de que se fuera al cielo. 5 de noviembre, la entrada más reveladora.
Creo que papá y mamá están muy tristes y no pueden cuidar bien de Sofía. Yo tengo que ser el hermano mayor. Tengo que protegerla siempre. Escribí una carta para que alguien la encuentre si algo malo nos pasa. Los investigadores encontraron la carta que Diego había mencionado. Estaba escrita con la caligrafía cuidadosa de un niño de 8 años, y decía: si están leyendo esto, es porque algo malo pasó. Mi nombre es Diego Ruiz y tengo 8 años. Mi hermana se llama Sofía y tiene 10 meses. Nuestros papás Carmen y Roberto nos quieren mucho, pero a veces están muy tristes y no pueden cuidarnos bien. Yo cuido de Sofía todo el tiempo porque es mi trabajo como hermano mayor. Si algo nos pasa, por favor asegúrense de que Sofía esté bien. Ella es muy buena y merece una familia que la cuide. Yo siempre la voy a proteger, incluso si no estoy aquí. También hay dinero escondido en mi alcancía. Es para Sofía por si necesita algo. Por favor, no culpen a mamá y papá. Ellos están pasando por un tiempo difícil. Papá perdió su trabajo hace muchos meses y mamá está muy triste. Pero yo sé que nos aman. Si Sofía y yo no podemos estar juntos, díganle cuando sea grande que su hermano Diego la amaba mucho y que siempre fue la cosa más importante en su vida. Gracias por cuidar de mi hermanita. Diego Ruiz. La carta estaba fechada solo 2 semanas antes del incendio. Cuando los investigadores mostraron la carta a Carmen y Roberto, ambos se derrumbaron. No habían tenido idea de que Diego había estado asumiendo tantas responsabilidades, ni de que había estado preocupado por su capacidad como padres. No sabíamos, lloró Carmen. Hemos estado tan perdidos desde que Roberto perdió su trabajo, tan concentrados en nuestros propios problemas que no nos dimos cuenta de lo que Diego estaba haciendo. Ese niño ha estado siendo padre de su hermana, dijo Roberto, con la voz quebrada. Y nosotros ni siquiera lo notamos. Los investigadores también encontraron evidencia de que Diego había estado ahorrando dinero de su mesada y de pequeños trabajos que hacía para los vecinos, todo con el propósito de comprar cosas para Sofía. Había una lista escrita a mano de todo lo que Sofía necesitaría: pañales, leche en polvo, medicinas, ropa para cuando creciera. Pero lo que más impactó a todos fue una fotografía que encontraron en la caja. Era una imagen de Diego cargando a Sofía cuando era aún más pequeña, y en el reverso, Diego había escrito: yo y mi hermanita para siempre. Yo la voy a cuidar siempre. La historia de Diego se volvió viral cuando los medios de comunicación locales se enteraron. Un niño de 8 años que había salvado a su hermana de un incendio era noticia suficiente, pero cuando la gente se enteró de la historia completa, cómo Diego había estado actuando como padre sustituto durante meses, cómo había estado documentando sus preocupaciones, cómo había estado planeando para el futuro de su hermana, la historia tocó corazones en todo el país. Las donaciones comenzaron a llegar. Familias de toda España enviaron dinero, ropa, juguetes y ofertas de ayuda. Una empresa de construcción local se ofreció a construir una nueva casa para la familia Ruiz sin costo. Un fondo de educación fue establecido para Diego y Sofía, pero el impacto más grande fue en Carmen y Roberto. Ver la dedicación de su hijo de 8 años los obligó a enfrentar sus propios problemas. Roberto buscó ayuda profesional para la depresión que había estado experimentando desde que perdió su trabajo. Carmen comenzó terapia para lidiar con su propia ansiedad y depresión. Diego nos enseñó lo que significa realmente ser padre, dijo Roberto en una entrevista. Un niño de 8 años nos mostró lo que significa poner a alguien más antes que a ti mismo, sin importar cuán difícil sea la situación. Mientras Diego se recuperaba en el hospital, recibió visitas de bomberos, políticos locales y cientos de personas que habían sido inspiradas por su historia. Pero lo que más le importaba era que Sofía estuviera bien. ¿Hice bien?, le preguntó Diego al médico que lo estaba tratando. ¿Sofía va a estar bien? Hiciste más que bien, le respondió el doctor. Salvaste la vida de tu hermana. Pero también salvaste mucho más que eso. ¿Qué quiere decir? Salvaste a tu familia. Tu valentía no solo protegió a Sofía del fuego, sino que ayudó a tus padres a ver lo fuertes que pueden ser cuando trabajan juntos.
Las semanas siguientes fueron un periodo de curación para toda la familia. Diego aprendió a escribir con su mano derecha mientras su brazo izquierdo sanaba. Sofía, que había sido demasiado pequeña para entender lo que había pasado, parecía más tranquila cuando Diego estaba cerca, como si instintivamente supiera que él la había protegido. Carmen y Roberto comenzaron a participar más activamente en el cuidado de sus hijos. Se turnaban para alimentar a Sofía durante la noche, para que Diego pudiera dormir como un niño normal. Establecieron rutinas familiares que incluían tiempo de juego, comidas juntos y conversaciones sobre cómo se sentía cada miembro de la familia. Durante mucho tiempo, dejamos que Diego fuera el adulto, admitió Carmen. Pero ahora entendemos que nuestro trabajo como padres es permitir que Diego sea un niño. 6 meses después del incendio, la familia Ruiz se mudó a su nueva casa. La comunidad había trabajado juntas para construir no solo una casa, sino un hogar. El diseño incluía una habitación especial para Diego, decorada con libros y un escritorio donde podía continuar escribiendo, pero también con juguetes y juegos apropiados para su edad. La habitación de Sofía estaba justo al lado, con una puerta de conexión que Diego había solicitado específicamente. Quiero poder escucharla si me necesita, había explicado. En el día de la mudanza, Diego encontró una sorpresa esperándolo en su nueva habitación. La comunidad había creado un libro ilustrado que contaba su historia, pero enfocándose en los aspectos de valentía y amor fraternal en lugar de las dificultades familiares. Esto es para que Sofía pueda leer sobre su hermano héroe cuando sea más grande, le dijo la bibliotecaria local que había coordinado el proyecto. Diego oyó con acento agudo el libro, sonriendo al ver las ilustraciones que mostraban su salto desde la ventana, pero también imágenes de él y Sofía jugando juntos, riendo, y siendo simplemente hermanos. ¿Puedo leerle esto a Sofía esta noche?, preguntó. Por supuesto, pero recuerda, ahora mamá y papá también pueden leerle cuentos. Tú puedes ser solo su hermano mayor. Diego asintió, pero cuando llegó la hora de dormir, insistió en ser él quien acostara a Sofía. Algunos hábitos eran difíciles de cambiar, y su sentido de responsabilidad hacia su hermana era tan fuerte como siempre. Buenas noches, hermanita, le susurró mientras la arropaba. Te amo mucho. Sofía, que ahora tenía 16 meses y comenzaba a decir sus primeras palabras, lo miró con sus grandes ojos marrones y murmuró, Daigo. Era la primera vez que decía su nombre claramente, y Diego sintió que su corazón se llenaba de una felicidad que no había sentido desde antes del incendio. Un año después del incendio, Diego fue invitado a hablar en una conferencia sobre heroísmo juvenil. Ahora con 9 años, era articulado y reflexivo, pero seguía siendo claramente un niño. La gente me dice que soy un héroe, dijo Diego al micrófono, con Sofía sentada en el regazo de Carmen en la primera fila. Pero yo no me siento como un héroe. Solo hice lo que cualquier hermano mayor haría. ¿Qué consejo le darías a otros niños que están en situaciones difíciles?, le preguntó un periodista. Diego pensó por un momento. Que está bien pedir ayuda. Yo traté de hacer todo solo durante mucho tiempo, pero ahora entiendo que los niños necesitan que los adultos sean los adultos. Pero también que si alguien que amas está en peligro, tienes que ser valiente, incluso si tienes miedo. ¿Cómo está Sofía ahora? Diego sonrió, mirando hacia su hermana. Está muy bien, está aprendiendo a caminar, y siempre intenta seguirme a todas partes. Todavía la cuido mucho, pero ahora mamá y papá también la cuidan, así que no tengo que preocuparme tanto. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Bombero, respondió Diego inmediatamente. Quiero ayudar a otras familias como los bomberos nos ayudaron a nosotros. Después de la conferencia, el jefe de bomberos que había respondido a la llamada aquella noche se acercó a Diego. ¿Sabes, Diego?, le dijo, ya tienes muchas de las cualidades que necesita un buen bombero. Valentía, capacidad de pensar rápidamente bajo presión, y sobre todo, la voluntad de arriesgar tu propia seguridad para proteger a otros. ¿De verdad cree que podría ser bombero?
Creo que podría ser cualquier cosa que te propongas. Pero si decides ser bombero, me encantaría trabajar contigo algún día. Diego sonrió con una mezcla de orgullo y timidez. Por primera vez en mucho tiempo, estaba pensando en su propio futuro, no solo en cuidar a Sofía. 2 años después del incendio, cuando Diego tenía 10 años y Sofía 3, la familia Ruiz había encontrado un nuevo equilibrio. Roberto había encontrado un trabajo mejor que el anterior, y Carmen había comenzado a estudiar para convertirse en consejera familiar, inspirada por su propia experiencia. Diego seguía siendo un hermano mayor protector, pero ahora también tenía tiempo para ser un niño normal. Jugaba fútbol con sus amigos, tenía buenas calificaciones en la escuela, y había desarrollado una pasión por la lectura que lo llevaba a devorar libros sobre bomberos y héroes. Sofía había crecido hasta convertirse en una niña pequeña, vivaz y llena de energía, que seguía adorando a su hermano mayor, pero también había desarrollado su propia personalidad independiente. Diego, le dijo una noche mientras él la ayudaba a ponerse el pijama, ¿por qué la gente dice que eres un héroe? Diego había estado esperando esta pregunta. Sofía era demasiado pequeña para recordar el incendio, pero había escuchado a adultos hablar sobre ello. Porque una vez, cuando eras muy pequeñita, te protegí de algo peligroso, explicó Diego. Pero ya no tienes que preocuparte por eso. Ahora mamá y papá nos cuidan a los dos. ¿Pero tú sigues siendo mi hermano mayor? Siempre, prometió Diego, siempre voy a ser tu hermano mayor, y siempre voy a cuidarte. Pero ahora también puedo ser solo Diego, y tú puedes ser solo Sofía. Sofía asintió, aunque no entendía completamente la diferencia. Para ella, Diego siempre había sido simplemente su hermano mayor que la amaba y la protegía. 5 años después del incendio, cuando Diego tenía 13 años, escribió una composición para la escuela sobre el evento que había definido su infancia. La composición se tituló El día que aprendí a volar. La gente piensa que saltar desde esa ventana fue la parte más difícil, escribió Diego. Pero no fue así. La parte más difícil fue aprender a dejar que otras personas ayudaran a cuidar a mi hermana. Durante mucho tiempo, pensé que era mi trabajo hacerlo todo solo. Pero aprendí que el amor verdadero a veces significa permitir que otras personas también amen a la persona que quieres proteger. Sofía ahora tiene 8 años, la misma edad que yo tenía cuando pasó el incendio. Ella es inteligente, divertida y fuerte. A veces me pregunto si ella habría sido tan valiente como yo si hubiera estado en mi lugar. Y creo que sí, porque la valentía no es no tener miedo. La valentía es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Mi hermana no recuerda el incendio, pero yo sí. Recuerdo el miedo, recuerdo el dolor, pero también recuerdo la sensación de saber que haría cualquier cosa para protegerla. Esa sensación no ha cambiado. Solo ha crecido. La gente me pregunta si me arrepiento de haber saltado, si habría hecho algo diferente. La respuesta es no, porque ese salto no solo salvó nuestras vidas, sino que salvó a nuestra familia. Nos enseñó lo que significa realmente amarse los unos a los otros. Ahora tengo 13 años, y Sofía tiene 8. Ella ya no necesita que yo la cuide todo el tiempo, pero sigue siendo mi hermanita. Y sin importar qué pase en nuestras vidas, sin importar cuán lejos estemos el uno del otro, siempre seré el hermano mayor que saltó desde una ventana para salvarla. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Te da alas cuando más las necesitas. La composición de Diego ganó el Premio Nacional de Escritura Juvenil ese año, pero para él, el verdadero premio era ver a Sofía crecer feliz y segura, sabiendo que tenía una familia que la amaba y la protegía. Cuando Diego cumplió 18 años, se inscribió en la Academia de Bomberos, cumpliendo el sueño que había tenido desde aquella noche cuando los bomberos llegaron a salvar lo que quedaba de su casa. En su ceremonia de graduación, Sofía, ahora de 13 años, estaba en la primera fila junto a Carmen y Roberto. Cuando llamaron el nombre de Diego y él caminó hacia el escenario para recibir su diploma, Sofía se puso de pie y gritó: «Ese es mi hermano». Diego la miró desde el escenario y le sonrió. 10 años después de saltar desde aquella ventana,
Seguía siendo su hermano mayor, pero ahora también era mucho más. Era un joven que había convertido su trauma en propósito, su miedo en fortaleza, y su amor fraternal en una carrera dedicada a salvar a otros. El jefe de bomberos que había respondido a la llamada aquella noche estaba ahora retirado, pero había venido especialmente para la ceremonia de graduación de Diego. «Sabía que llegarías aquí», le dijo después de la ceremonia. «Desde aquella noche, supe que tenías el corazón de un bombero». «Usted me salvó aquella noche», respondió Diego. «No, muchacho, tú te salvaste a ti mismo. Nosotros solo llegamos a tiempo para ver el milagro que ya habías hecho». Ese día, Diego recibió su primera asignación. La estación de bomberos del barrio de Vallecas, el mismo barrio donde había crecido, donde había saltado desde aquella ventana, donde había aprendido lo que significaba el amor verdadero. Su primera llamada fue a un apartamento donde una familia estaba atrapada por un incendio en el segundo piso. Cuando Diego llegó a la escena, vio a un niño pequeño en la ventana, sosteniendo a un bebé en sus brazos, exactamente como él había hecho 10 años atrás. «Tranquilo», le gritó Diego al niño. «Somos bomberos, vamos a sacarlos de ahí». Mientras extendía la escalera hacia la ventana, Diego sintió como si estuviera cerrando un círculo. El niño que había saltado para salvar a su hermana ahora era el hombre que salvaba a otros niños. Cuando el niño y el bebé estuvieron seguros en el suelo, el pequeño miró a Diego y le dijo: «Soy valiente como usted». Diego se arrodilló para estar al nivel del niño. «Eres más valiente que yo», le dijo, «porque cuando yo tenía tu edad, no había nadie que viniera a ayudarme. Pero tú supiste esperar ayuda. Eso también es valentía». Esa noche, Diego regresó a casa donde Sofía lo esperaba con la cena preparada. Ahora estudiaba para ser maestra, inspirada por su propio hermano que le había enseñado tanto durante sus primeros años de vida. «¿Cómo estuvo tu primer día?», le preguntó Sofía. «Perfecto», respondió Diego. «Salvé a un niño y a un bebé de un incendio. Como tú me salvaste a mí». «Sí, pero esta vez tenía una escalera y un equipo completo». «Fue mucho más fácil». Sofía se rió. «Pero no menos importante». «No», acordó Diego, «no menos importante». Mientras cenaban, Diego pensó en todo lo que había pasado desde aquella noche de diciembre 10 años atrás. Su familia había crecido y sanado. Él había encontrado su propósito en la vida. Y Sofía se había convertido en una joven inteligente y segura de sí misma que ya no necesitaba que él la protegiera constantemente. Pero cuando terminaron de cenar y Sofía se fue a su habitación a estudiar, Diego hizo lo mismo que había hecho todas las noches durante los últimos 10 años, fue a revisar que estuviera bien antes de irse a dormir. «Buenas noches, hermanita», le susurró como había hecho miles de veces antes. «Buenas noches, Diego», respondió Sofía, sonriendo. «Estoy orgullosa de ti». «Yo también estoy orgulloso de ti». Y mientras Diego se iba a su propia habitación, supo que sin importar cuánto tiempo pasara, sin importar cuán lejos los llevara la vida, siempre sería el hermano mayor que había saltado desde una ventana para salvar a su hermana pequeña. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Te da alas cuando más las necesitas. 20 años después del incendio, Diego era el jefe de la estación de bomberos de Vallecas. Se había casado con una enfermera llamada María, y tenían 2 hijos, un niño de 5 años llamado Roberto, en honor a su padre, y una niña de 3 años llamada Carmen, en honor a su madre. Sofía se había convertido en una maestra excepcional, especializada en trabajar con niños que habían experimentado traumas. Se había casado con un psicólogo infantil, y tenían una hija de 2 años llamada Esperanza. La familia Ruiz se reunía todos los domingos para comer, una tradición que habían mantenido desde que se mudaron a la nueva casa después del incendio. Carmen y Roberto, ahora abuelos, disfrutaban viendo a sus hijos criar a sus propios hijos con el mismo amor y dedicación que habían aprendido a mostrar después de aquella noche que cambió sus vidas. En el 20º aniversario del incendio, la comunidad de Vallecas organizó una ceremonia especial.
Habían convertido el lote donde había estado la casa original en un pequeño parque infantil, con una placa que contaba la historia de Diego y Sofía. En este lugar, decía la placa, un niño de 8 años demostró que el amor verdadero no conoce límites. Diego Ruiz salvó a su hermana Sofía de un incendio, pero más importante, nos enseñó a todos que la valentía viene del corazón, y que la familia es lo más importante que tenemos. Durante la ceremonia, Diego fue invitado a hablar. Ahora de 28 años, era un hombre confiado y seguro, pero cuando miró hacia el público y vio a Sofía con su esposo e hija, sintió la misma mezcla de amor y responsabilidad que había sentido aquella noche tantos años atrás. Hace 20 años, comenzó Diego, yo era un niño asustado que hizo lo que pensó que tenía que hacer para proteger a su hermana. No pensé en las consecuencias, no pensé en los riesgos, solo pensé en ella. Hoy, como bombero, he visto a muchos otros niños y adultos hacer cosas igualmente valientes por las personas que aman. Pero lo que he aprendido en estos 20 años es que el verdadero heroísmo no está en un momento de valentía. Está en la decisión diaria de amar, de proteger, de cuidar, de estar presente para las personas que importan. Mi hermana Sofía no me necesita para salvarla de incendios ahora, pero sigo siendo su hermano mayor todos los días. Y ahora, viendo a mis propios hijos, entiendo lo que mis padres sintieron cuando se dieron cuenta de que yo había estado asumiendo responsabilidades que no me correspondían. Como padre, quiero proteger a mis hijos de todo, pero también quiero enseñarles que el amor verdadero significa estar dispuesto a sacrificarte por otros. Este parque está aquí para recordarnos que los héroes no siempre usan capas. A veces son niños de 8 años que hacen lo que tienen que hacer porque no pueden imaginar un mundo sin la persona que aman. Después de la ceremonia, Diego y Sofía se sentaron en uno de los columpios del nuevo parque, viendo a sus hijos jugar juntos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sofía. ¿De qué? De haber tenido que crecer tan rápido. De haber perdido parte de tu infancia cuidándome. Diego pensó por un momento. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Pero entonces te miro, veo la mujer increíble en la que te convertiste, veo cómo ayudas a otros niños que han pasado por traumas, y me doy cuenta de que no cambiaría nada. Ni siquiera el miedo, especialmente el miedo, porque ese miedo me enseñó que el amor es más fuerte que cualquier cosa que puedas imaginar. Y esa es la lección más importante que he aprendido en mi vida. Sofía sonrió, observando a su hija Esperanza jugar con Roberto y Carmen, los hijos de Diego. Nuestros hijos nunca van a experimentar lo que nosotros experimentamos. No, acordó Diego, pero van a aprender las mismas lecciones que nosotros aprendimos, solo que de manera diferente. Van a aprender que la familia es lo más importante, que el amor requiere sacrificio, y que a veces tienes que ser valiente incluso cuando estás asustado. ¿Crees que alguna vez les contaremos toda la historia? Cuando sean lo suficientemente grandes para entenderla, dijo Diego. Pero por ahora, es suficiente con que sepan que se aman los unos a los otros. Mientras el sol se ponía sobre el parque, Diego y Sofía permanecieron en los columpios, dos hermanos que habían crecido unidos por el trauma pero fortalecidos por el amor, viendo a la siguiente generación jugar sin preocupaciones en el lugar donde una vez había estado su casa de la infancia. El círculo se había cerrado, pero su historia continuaba, pasando de generación en generación, recordando a todos que el amor verdadero no conoce límites, y que a veces, cuando más lo necesitas, el amor te da alas para volar. 5 años después, cuando Diego tenía 33 años, recibió una llamada que cambiaría su perspectiva una vez más. Era de un hospital en Barcelona, donde un niño de 8 años había salvado a su hermana pequeña de un edificio en llamas, pero había resultado gravemente herido en el proceso. «Está preguntando por usted», le dijo la enfermera por teléfono. Vio su historia en internet y dice que quiere conocer al bombero que también salvó a su hermana cuando era niño. Diego no dudó. Pidió permiso en el trabajo y viajó a Barcelona esa misma noche. Cuando llegó al hospital,
encontró a un niño llamado Alejandro acostado en una cama, con quemaduras graves en las piernas y los brazos. Su hermana de 4 años, Lucía, estaba dormida en una cuna al lado de su cama. ¿Usted es Diego?, preguntó Alejandro cuando lo vio entrar. Sí, soy yo. ¿Y tú eres Alejandro? Sí, leí su historia. Usted también saltó para salvar a su hermana. Sí, hace muchos años. Pero no tan valiente como tú. ¿Duele mucho tiempo? Diego se sentó en la silla junto a la cama del niño. ¿Te refieres a las quemaduras? No, me refiero a tener que ser el hermano mayor cuando los papás no pueden. La pregunta golpeó a Diego como un puñetazo. Este niño había verbalizado algo que él había sentido durante años, pero nunca había podido expresar tan claramente. Sí, admitió Diego, duele, porque no es justo que los niños tengan que ser adultos antes de tiempo. Pero también te hace más fuerte de lo que jamás pensaste que podría ser. ¿Sus papás mejoraron? Sí, mejoraron, pero tomó tiempo. ¿Dónde están tus papás, Alejandro? Papá está en la cárcel. Mamá está muy enferma. Toma medicinas que la hacen dormir mucho. Diego sintió una oleada de compasión hacia este niño que estaba pasando por algo similar pero aún más difícil de lo que él había experimentado. ¿Tienes otros familiares? Tengo una abuela, pero ella es muy vieja. No puede cuidar de Lucía. ¿Qué va a pasar con ustedes? No lo sé. Los doctores dicen que tal vez tengamos que ir a un hogar de niños. Pero no quiero separarme de Lucía. Diego miró a la pequeña Lucía durmiendo pacíficamente, ajena a toda la incertidumbre que rodeaba su futuro. Se vio a sí mismo 20 años atrás, determinado a proteger a Sofía sin importar el costo. Alejandro, dijo Diego, ¿te gustaría conocer a mi hermana? Ella ahora es maestra y trabaja con niños como tú. Los ojos de Alejandro se iluminaron. ¿De verdad? Sí, y tal vez podamos encontrar una manera de ayudarte. Diego pasó los siguientes 3 días en Barcelona, coordinando con trabajadores sociales, abogados y organizaciones benéficas. Había decidido que no iba a permitir que Alejandro y Lucía pasaran por el sistema de hogares de niños si podía evitarlo. Cuando regresó a Madrid, tenía una propuesta que hacer a Sofía y a su esposo. Quiero que consideren adoptar a estos niños, les dijo durante una cena familiar. Sofía y su esposo Marcos se miraron. Ya tenían una hija de 7 años, Esperanza, y habían estado considerando tener otro hijo. Cuéntanos más, dijo Sofía. Diego les explicó la situación de Alejandro y Lucía, y cómo la historia del niño había resonado tan profundamente con él. Sé que es mucho pedir, continuó Diego, pero Alejandro tiene 8 años, la misma edad que yo tenía. Y ha estado cuidando de su hermana de la misma manera que yo cuidé de ti. No puedo soportar la idea de que se separen. Sofía escuchó atentamente, y cuando Diego terminó, ella ya había tomado su decisión. Marcos, le dijo a su esposo, ¿recuerdas lo que dijimos cuando nos casamos sobre querer hacer una diferencia en el mundo? Sí, respondió Marcos, creo que esta es nuestra oportunidad. 3 meses después de completar todos los trámites legales y procesos de adopción, Alejandro y Lucía llegaron a Madrid para vivir con Sofía y Marcos. Alejandro había sanado de sus quemaduras, aunque siempre tendría cicatrices que le recordarían aquella noche. La primera noche en su nueva casa, Alejandro no podía dormir. Sofía lo encontró sentado en el pasillo fuera de la habitación donde Lucía dormía. ¿Está bien?, preguntó Sofía, sentándose a su lado. Solo estoy asegurándome de que ella esté bien, respondió Alejandro. Alejandro, ahora Marcos y yo estamos aquí para cuidar de Lucía también. Tú puedes ser solo su hermano mayor. Pero ¿qué pasa si algo malo sucede otra vez? Sofía entendió perfectamente lo que el niño estaba sintiendo. ¿Puedo contarte un secreto? Alejandro asintió. Cuando yo era pequeña, mi hermano Diego me salvó de un incendio. Pero durante muchos años después de eso, él siguió sintiéndose responsable de cuidarme. Incluso cuando nuestros padres mejoraron, incluso cuando crecimos y formamos nuestras propias familias, Diego siempre se sintió como mi protector.
¿Y eso está mal? No está mal amar a tu hermana y querer protegerla. Pero también está bien dejar que otros adultos te ayuden. Diego aprendió que ser un buen hermano mayor no significa que tienes que hacerlo todo solo. ¿Cree que Diego podría venir a visitarnos? Estoy segura de que le encantaría. Él vive muy cerca. Al día siguiente, Diego visitó a Alejandro y Lucía en su nueva casa. Encontró a Alejandro ayudando a Lucía a construir una torre con bloques, mientras Esperanza les enseñaba los nombres de todos los juguetes. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Diego a Alejandro. Bien, pero todavía me preocupo por Lucía. Eso nunca va a cambiar completamente, le dijo Diego. Pero va a hacerse más fácil. Y ahora tienes a Sofía y Marcos para ayudarte. ¿Usted todavía se preocupa por Sofía? Todos los días. Pero ahora es diferente. Ahora me preocupo por ella como hermano, no como padre. ¿Cuál es la diferencia? Un padre tiene que tomar todas las decisiones importantes. Un hermano solo tiene que estar ahí cuando lo necesiten. Alejandro consideró esto. ¿Cree que algún día yo podré ser solo el hermano de Lucía? Estoy seguro de ello, pero va a tomar tiempo. Y está bien tomar tiempo. 2 años después, cuando Alejandro tenía 10 años, escribió una carta a Diego que resumía perfectamente su transformación. Querido Diego, hoy Lucía se lastimó la rodilla jugando en el parque. Antes, yo habría entrado en pánico y habría tratado de curarla yo mismo. Pero hoy, fui a buscar a mamá Sofía, así es como llamo a Sofía ahora. Ella limpió la herida y puso una curita con dibujos de princesas que hizo sonreír a Lucía. Me di cuenta de que no tengo que ser el único que cuida de Lucía. Ahora tengo una familia entera que la ama tanto como yo. Lucía está aprendiendo a leer, y le gusta que le lea cuentos antes de dormir. Pero ahora cuando ella tiene pesadillas, va con mamá Sofía o papá Marcos. Antes, yo era el único que podía consolarla. Al principio me puso triste, porque pensé que ya no me necesitaba. Pero luego me di cuenta de que ahora me necesita de una manera diferente. Me necesita para jugar, para reír, para enseñarle cosas nuevas. No me necesita para preocuparme por ella todo el tiempo. Gracias por ayudarme a encontrar mi nueva familia. Y gracias por enseñarme que está bien ser un niño, incluso cuando eres hermano mayor. Tu amigo, Alejandro Pede. Lucía dice que usted es su tío Diego ahora. Espero que esté bien con eso. Diego sonrió mientras leía la carta. Alejandro había aprendido en 2 años lo que a él le había tomado muchos más años entender. 10 años después, cuando Diego tenía 43 años, decidió escribir un libro sobre su experiencia. No solo sobre el incendio, sino sobre todo lo que había aprendido sobre el amor fraternal, la responsabilidad prematura, y la importancia de permitir que los niños sean niños. El libro se tituló Alas de Fuego. Una historia de amor fraternal, y se convirtió en un bestseller nacional. Pero más importante para Diego, se convirtió en una herramienta para ayudar a otros niños que estaban pasando por situaciones similares. Estableció una fundación llamada Hermanos Protectores, que ayudaba a niños que habían tenido que asumir responsabilidades de adultos debido a circunstancias familiares difíciles. La fundación proporcionaba terapia, apoyo familiar, y recursos para ayudar a estas familias a sanar. En el lanzamiento del libro, toda la familia extendida de Diego estaba presente. Sofía, ahora con 3 hijos, Esperanza, Alejandro y Lucía, habló sobre cómo la experiencia de su hermano había influenciado su propia decisión de convertirse en madre adoptiva. Mi hermano me enseñó que el amor no tiene límites, dijo Sofía. Y que cuando abres tu corazón a un niño que necesita familia, no solo cambias su vida, sino que ellos cambian la tuya. Alejandro, ahora de 18 años y a punto de comenzar sus estudios universitarios en trabajo social, también habló en el evento. Diego me enseñó que ser fuerte no significa hacerlo todo solo, dijo Alejandro. Me enseñó que pedir ayuda no es una debilidad, sino una fortaleza. Y me enseñó que el amor verdadero a veces significa dejar que otros también amen a la persona que quieres proteger. Lucía, ahora de 14 años, una adolescente brillante y segura de sí misma,
Se acercó al micrófono al final del evento. Tengo 2 hermanos mayores, dijo, mirando tanto a Diego como a Alejandro. Uno que me salvó cuando era pequeña, y otro que me enseñó que estaba bien ser salvada. Los 2 me enseñaron que la familia no se trata solo de quien comparte tu sangre, sino de quien está dispuesto a saltar por ti cuando lo necesitas. Pero también me enseñaron que está bien ser la hermana pequeña que no necesita ser salvada todo el tiempo. Que puedo ser fuerte por mi cuenta, pero que también está bien tener personas que me amen y me protejan. Y ahora que soy mayor, entiendo que algún día tal vez yo también tenga que saltar por alguien. Y si ese día llega, espero ser tan valiente como mis hermanos. Esa noche, después del evento, Diego se sentó en su jardín con María, su esposa, viendo a sus propios hijos jugar con Esperanza, Alejandro y Lucía. 3 generaciones de la familia Ruiz estaban representadas. Sus padres Carmen y Roberto, ahora bisabuelos, observando con orgullo, Diego y Sofía, los hermanos que habían crecido unidos por el trauma pero fortalecidos por el amor, y los niños, creciendo en un ambiente de seguridad y amor que había sido construido sobre las cenizas de aquella noche de diciembre tantos años atrás. ¿En qué piensas?, le preguntó María. En cómo una noche puede cambiar todo, respondió Diego. No solo para 2 niños, sino para generaciones enteras. ¿Te refieres al incendio? Me refiero a la decisión de saltar. En ese momento, solo pensé en salvar a Sofía. Pero al final, creo que nos salvamos todos. María sonrió, tomando su mano. Y ahora estás salvando a otros niños. No, corrigió Diego. Ahora estoy enseñando a otros niños que está bien ser salvados. Hay una diferencia. ¿Cuál es? Ser salvado significa que alguien más hace el trabajo. Aprender que está bien ser salvado significa que aprendes a aceptar ayuda, a confiar en otros, y a construir relaciones basadas en el amor mutuo en lugar del deber. ¿Y Sofía aprendió eso? Todos lo aprendimos, pero especialmente Sofía. Ella aprendió que ser amada no es una carga para la persona que te ama. Y yo aprendí que amar a alguien no significa que tienes que cargar con todo el peso solo. ¿Y los niños? Diego miró hacia donde Roberto, su hijo de 15 años, estaba enseñando a Lucía a jugar básquetbol, mientras Carmen, su hija de 13 años, leía un libro a Esperanza bajo el árbol. Los niños están aprendiendo que el amor es algo que se comparte, no algo que se carga. Están aprendiendo que la familia es un equipo, no una pirámide donde una persona tiene toda la responsabilidad. ¿Crees que alguno de ellos tendrá que saltar por alguien algún día? Espero que no, dijo Diego. Pero si es necesario, espero que sepan que no tienen que hacerlo solos. Que tienen una familia entera que saltará con ellos. Esa noche, antes de irse a dormir, Diego hizo lo que había hecho durante los últimos 30 años, fue a revisar a sus hijos. Pero ahora, en lugar de hacerlo por ansiedad o responsabilidad, lo hacía por amor puro. Roberto y Carmen estaban durmiendo pacíficamente, seguros en el conocimiento de que tenían padres que los amaban y los protegerían. Cuando Diego regresó a su habitación, encontró un mensaje de texto de Sofía. Gracias por enseñarme a volar, hermano mayor. Te amo. Diego sonrió mientras respondía. Gracias por enseñarme a aterrizar, hermanita. Te amo también. Y mientras se quedaba dormido, Diego supo que la historia que había comenzado con un salto desde una ventana en llamas había evolucionado hacia algo mucho más hermoso. Una familia que había aprendido que el amor verdadero no se trata de una persona cargando con todo el peso, sino de todos compartiendo la carga y celebrando juntos la alegría. El niño de 8 años que había saltado para salvar a su hermana había crecido para convertirse en un hombre que enseñaba a otros que está bien ser salvados, que está bien pedir ayuda, y que está bien confiar en que el amor verdadero siempre encontrará una manera de sostenerte cuando más lo necesitas. Porque al final, eso es lo que hace el amor verdadero. No solo te da alas para volar, sino que te enseña que está bien aterrizar en los brazos de quienes te aman.